Noruega ha determinado que las limitaciones impuestas por la geografía ya no dictarán las reglas de su navegación comercial. Ante un océano capaz de aplastar embarcaciones de gran calado como si fueran juguetes, los equipos de ingeniería civil han tomado una decisión que desafía cualquier lógica convencional. La estrategia consiste en partir una montaña completa por la mitad para ocultar el mar en su interior. ¿Para qué gastar una fortuna absoluta en abrir un túnel en la piedra sólida cuando el océano se extiende infinito por todos lados? A simple vista, rodear una península parece la opción más obvia y económica para cualquier navío. Pero sin este paso subterráneo artificial, los barcos deben enfrentarse a una combinación letal de corrientes y vientos que convierte el tránsito en una misión suicida, obligando a buscar una ruta protegida bajo el granito. 106 millones de pies cúbicos de roca sólida deben ser extraídos de las entrañas de la Tierra para alcanzar este objetivo. El presupuesto asignado para tal hazaña roza los 1.000 millones de euros, una inversión destinada a perforar el granito con una precisión milimétrica que no permite errores de cálculo. Este esfuerzo resultará en la creación del primer túnel para barcos de dimensiones industriales en todo el planeta. Se puede notar cómo las perforadoras de punta de diamante muerden la superficie de la roca, generando nubes de polvo mineral que se asientan lentamente sobre el suelo de la excavación. El proceso solo está cobrando fuerza. La península de Stad se observa en los mapas de navegación como una formación inofensiva, apenas una curva menor en la accidentada y extensa costa noruega. Sin embargo, para cualquier marino que haya operado en las aguas del Mar del Norte, este nombre geográfico genera una tensión inmediata debido a su naturaleza de armadilla o trampa física. Aquí, el océano no responde a comportamientos racionales, sino que altera su estado de forma drástica, como si se accionara un interruptor que libera el caos absoluto en la superficie. Más adelante se complica. En este punto exacto del mapa, la previsión meteorológica pierde gran parte de su utilidad técnica frente a cambios atmosféricos repentinos. ¿Por qué se considera a Stad como un territorio tan mortal para la navegación moderna? La estructura del fondo marino juega un papel determinante en el peligro. Una colisión titánica de fuerzas físicas invisibles ocurre permanentemente en esta coordenada específica de la costa. Es el lugar de encuentro donde dos masas de agua gigantescas, el Mar del Norte y el Mar de Noruega, chocan de frente sin ninguna barrera que amortigüe el impacto de sus corrientes. Todo se vuelve más complejo. 30 metros de altura es la magnitud que alcanzan las crestas de agua en esta zona, una dimensión que equivale a un edificio de 10 plantas impactando contra el acero. A esto se suma una topografía submarina extremadamente rasa que comprime la energía del agua hacia la superficie. El resultado técnico es un fenómeno aterrorizante denominado ondas cruzadas. Se ve cómo las crestas líquidas convergen desde direcciones opuestas de manera simultánea, anulando cualquier capacidad de maniobra del timón. El equipo de navegación detecta cómo las fuerzas no golpean únicamente la proa, sino que embisten los costados del buque con una presión hidráulica masiva. Parece simple suponer que se trata de un evento estacional, pero en realidad las tormentas en Stad son una constante climática. El mar se convierte en una máquina de lavar de proporciones industriales, capaz de fracturar cascos de acero reforzado por la mitad debido a la torsión mecánica. Las aspas de los motores giran incesantemente tratando de mantener el rumbo, mientras el metal cruje bajo el peso de toneladas de agua salada. En este lugar, la supervivencia depende a menudo de factores fortuitos y no de la habilidad técnica de la tripulación. Pero esto es solo el comienzo. Las perturbaciones climáticas no finalizan nunca en esta región, limitándose únicamente a realizar pausas breves antes de retomar su intensidad destructiva. La cámara se desliza a lo largo de los acantilados de granito, donde se puede notar el impacto erosivo de siglos de oleaje ininterrumpido. Por esta razón, la construcción del túnel se ha transformado de un proyecto ambicioso
a una necesidad técnica crítica para la seguridad del transporte marítimo internacional. El material extraído de la montaña se retira gradualmente, dejando espacio a la cavidad que albergará el flujo marino. Sistemas de monitoreo automatizados supervisan cada detonación de la roca, asegurando que la estructura interna de la montaña permanezca estable. Las rocas se parten con un crujido seco bajo las cargas explosivas calculadas para no dañar el entorno natural circundante. Transición al siguiente nivel. La infraestructura necesaria para mover tal volumen de escombros opera las 24 horas del día, preparando el camino para el ingreso del agua. El flujo de trabajo garantiza que cada fase de la perforación cumpla con los estándares de resistencia estructural requeridos para un túnel de estas características. El acero y el hormigón reforzarán las paredes internas, creando un paso seguro que anulará el peligro de las ondas cruzadas exteriores. Así, el proyecto avanza hacia su consolidación definitiva en la costa noruega. 150 países reciben anualmente 3 millones de toneladas de pescado procedentes de Noruega, una superpotencia marítima que depende totalmente de sus rutas costeras. ¿Por qué este flujo comercial constante se ve interrumpido de forma tan violenta en el Cabo de Stad? Durante más de 100 días cada año, este tramo marítimo se transforma en una zona de combate donde las olas mantienen una energía letal incluso cuando el viento ha cesado por completo. La estadística histórica es sombría, registrando la pérdida de más de 30 vidas y 45 accidentes de extrema gravedad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estas aguas peligrosas funcionan como una autopista comercial de vital importancia para la economía nórdica. Los transbordadores de pasajeros, los buques de carga y los arrastreros de pesca se ven obligados a participar en una dinámica similar a la ruleta rusa de forma cotidiana. El proceso solo está cobrando fuerza. Las tripulaciones aguardan ventanas de tiempo meteorológico que pueden extenderse 4 horas o cerrarse súbitamente en apenas 30 minutos. La seguridad de toda la costa oeste se encuentra actualmente como rehén de este cuello de botella geográfico. A primera vista, la solución lógica sería simplemente rodear el obstáculo, pero en realidad no existe ninguna ruta alternativa viable en la zona. Noruega ha tomado por tanto la decisión de ejecutar un proyecto que parece desafiar la lógica convencional. Si el poder de las olas no puede ser vencido en la superficie, la ingeniería debe buscar un camino por debajo de la tierra. La solución técnica recibe el nombre de túnel de barcos de Stad. En el papel, el diseño parece sencillo, presentándose como una línea recta trazada entre dos fiordos que corta la base de la península. Pero esto es solo el comienzo. Se trata de la mayor operación de cirugía terrestre que se haya intentado jamás en toda Escandinavia hasta la fecha. No se trata de una perforación de dimensiones reducidas diseñada para el tránsito de vehículos ligeros. Se ve cómo la planificación describe un corredor titánico con una altura de 37 metros, dimensiones suficientes para que un crucero navegue con sus antenas desplegadas. La anchura alcanzará los 26 metros, lo que garantiza una navegación segura incluso para las embarcaciones más robustas de la flota. Todo se vuelve más complejo. El volumen de material que debe ser gestionado por la ingeniería es difícil de procesar conceptualmente. 3 millones de metros cúbicos de roca sólida deben ser extraídos del interior de la montaña para crear el vacío necesario. Para poner esta cifra en perspectiva, se puede notar que una flota de camiones de transporte convencional necesitaría realizar 750.000 viajes para mover tal cantidad de piedra. Se trata de una montaña siendo desmantelada fragmento a fragmento bajo un control técnico absoluto. Transmisión al siguiente nivel. Los equipos no pueden realizar detonaciones masivas sin un orden estrictamente calculado. La geología de la península exige un respeto técnico riguroso por parte de los operarios y especialistas.
El método seleccionado para avanzar a través del macizo rocoso es la perforación y voladura controlada de forma sucesiva. Se puede notar cómo el equipo avanza gradualmente, asegurando la estabilidad de la estructura interna mientras se retira el material. El material abandona el frente de obra, pasando a una fase tranquila. 12 metros por debajo del nivel del mar es la profundidad exacta que alcanzará la base del canal mediante el método de construcción en capas. ¿Por qué se ha descartado la perforación horizontal convencional similar al avance de una broca? La respuesta reside en la estabilidad estructural de la montaña de granito. En lugar de atravesar la roca de un extremo a otro en un solo movimiento, los ingenieros ejecutan una excavación vertical descendente que comienza con la remoción del techo del túnel para estabilizar la bóveda superior. Pero esto es solo el comienzo. El proceso solo está cobrando fuerza. El equipo desciende nivel por nivel, profundizando el canal de manera sistemática, mientras las excavadoras hidráulicas masivas retiran el material fragmentado. Se puede notar cómo el brazo de la maquinaria se mueve con precisión para extraer las secciones de roca tras cada detonación controlada. A primera vista, el uso de explosivos parece una solución definitiva para avanzar en el granito, pero en realidad, esta técnica genera paredes extremadamente irregulares y repletas de fisuras profundas. Más adelante se complica. En la infraestructura de un túnel rodoviario convencional, estas imperfecciones se corrigen simplemente con una capa de concreto, pero en un entorno destinado a ser inundado, la rugosidad excesiva de las paredes provoca una turbulencia crítica en el fluido. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza el comportamiento del agua, ya que un flujo caótico restaría control de maniobra a los navíos de gran calado. Por esta razón, se emplean cables de acero cravejados con diamantes industriales que giran a velocidades alucinantes para rectificar la superficie. Se ve como el hilo de diamante corta el granito con una precisión de joyería, dejando atrás una superficie perfectamente lisa que permite que el agua se desplace sin resistencia alguna. La cámara se desliza a lo largo de estas paredes pulidas, donde la fuerza bruta de la dinamite se ha combinado con una delicadeza técnica a escala monumental. Y esto no es el límite. Una vez construido el hueco, surge el desafío técnico de permitir la entrada del océano sin comprometer la integridad de la obra. No es posible abrir las compuertas para que el Atlántico Norte invada el espacio de forma violenta, pues la energía de la torrente colapsaría las paredes y destrozaría la infraestructura interna instalada. Transición al siguiente nivel. El proceso de inundación se ha diseñado como la operación hidráulica más delicada del siglo actual. Durante toda la fase de construcción, el interior del túnel permanecerá completamente seco, resguardado por barrajes de acero temporales situadas en ambas extremidades de la estructura. El equipo monitorea constantemente la presión tras estas barreras mientras se prepara la fase de llenado controlado. El flujo de trabajo garantiza que cada parámetro técnico se mantenga bajo vigilancia estricta antes de la conexión definitiva con el mar. El material y la estructura alcanzan así la preparación necesaria para la fase final de integración acuática. 426 millones de euros es el presupuesto estimado que se estableció cuando este proyecto recibió la aprobación oficial para su ejecución. ¿Por qué se opta por una infraestructura tan costosa en lugar de rutas marítimas convencionales? A simple vista, rodear la península parece la opción lógica por su bajo coste operativo inmediato. Pero en realidad, la peligrosidad de las corrientes y la meteorología extrema en el mar de Stadhavet justifican una inversión de esta magnitud para garantizar la seguridad de las embarcaciones. El proceso de construcción solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo el sistema de iluminación transforma el interior en una pista de aterrizaje futurista de alta precisión tecnológica. Estas luces no desempeñan una función meramente estética o de visibilidad básica para los operarios. En un entorno confinado bajo miles de toneladas de roca,
La señal del sistema de posicionamiento global puede presentar fallos críticos de recepción. Por esta razón, los capitanes de los navíos deberán guiar sus embarcaciones siguiendo estrictamente líneas de luz de diferentes colores, las cuales marcan la trayectoria de navegación segura. El equipo separa gradualmente la zona de tránsito del contacto con las paredes de granito. La inundación de la estructura comenzará únicamente cuando todos los sistemas de soporte y señalización estén verificados. Válvulas de diseño especial gestionarán la entrada del agua de forma pausada y constante. Se ve cómo el líquido fluye para equilibrar la presión hidrostática tonelada por tonelada contra las paredes internas del túnel. Solo en el momento exacto en que el nivel del agua interior sea idéntico al nivel del mar exterior, los ingenieros procederán a retirar las barreras físicas de protección. En esta etapa no termina el desafío técnico. Una vez que el mar se encuentra finalmente dentro de la montaña, la gestión del movimiento se vuelve la prioridad absoluta. ¿Cómo se logra controlar el paso de buques de miles de toneladas dentro de un tubo de piedra estrecho? La cámara se desliza a lo largo del eje del túnel para mostrar el sistema de tráfico de sentido único que se ha implementado. Los navíos realizarán su viaje hacia el norte durante el transcurso de 1 hora completa, permitiendo que el flujo se invierta hacia el sentido sur durante la hora siguiente. Más adelante se complica la logística de supervisión. Un centro de control de tráfico de embarcaciones centraliza toda la operación, operando con la misma rigurosidad que una torre de control de un aeropuerto internacional. Sensores térmicos, radares de alta frecuencia y cámaras de visión infrarroja vigilan cada centímetro de la superficie acuática y las paredes de piedra. El sistema detecta instantáneamente si una embarcación detiene su marcha por cualquier anomalía técnica o humana. Las aspas de los sistemas de ventilación giran incesantemente mientras el centro de control procesa los datos en tiempo real. Todo se vuelve más complejo al analizar la infraestructura externa. La entrada del túnel constituye una pieza de ingeniería defensiva avanzada diseñada por el estudio de arquitectura Snøhetta. No se trata de una simple perforación u orificio en la roca de la costa. Las laderas de la montaña han sido intervenidas mediante cortes en terrazo de piedra escalonados que descienden hacia el nivel del espejo de agua. Se puede notar cómo estos escalones actúan como amortecedores de energía cinética, diseñados para fragmentar y disipar la fuerza de las olas antes de que éstas logren penetrar en la cavidad principal. Es la ingeniería aprendiendo de los patrones de la naturaleza para lograr domar sus fuerzas más violentas. Transición al siguiente nivel. Cualquier innovación ejecutada a esta escala industrial conlleva un coste financiero extremadamente elevado. Los 426 millones de euros iniciales representaban una cifra que los administradores consideraban manejable durante las fases de planificación teórica. Sin embargo, como ocurre de forma recurrente en todas las obras que involucran la perforación de túneles y la intervención directa en macizos montañosos, las variables geológicas pueden alterar los cálculos de manera drástica. El material se marcha más allá por la cadena de los procesos económicos y técnicos necesarios para su finalización. 880 millones de euros es la cifra exacta que alcanzó el presupuesto total del proyecto tras una escalada masiva de gastos. ¿Por qué el coste financiero se duplicó de forma tan drástica respecto a las proyecciones iniciales de la obra? La respuesta se encuentra en una combinación de factores externos, donde la inflación a escala global y la extrema complejidad geológica del terreno forzaron un incremento imparable en los precios de los materiales de construcción. Pero esto es solo el comienzo. La realidad económica impactó con una fuerza técnica que desestabilizó la planificación original de la infraestructura. Se puede notar cómo la presión financiera se transformó de inmediato en una crisis de carácter político dentro de la administración pública. El gobierno de Noruega tomó la determinación técnica de congelar todas las operaciones del proyecto, analizando si la inversión de casi 1.000 millones de euros guardaba una relación lógica con el ahorro de unos pocos minutos en el tiempo de tránsito de las embarcaciones. Todo se vuelve más complejo.
Sin embargo, el Parlamento Nacional decidió intervenir en el proceso de toma de decisiones estratégicas. Los legisladores determinaron que la infraestructura no debía medirse únicamente bajo la métrica del tiempo de navegación, sino como un elemento fundamental para la supervivencia y la autonomía estratégica de la nación. A primera vista, la pausa parecía el fin de la obra, pero en realidad fue el punto de partida para una reestructuración profunda de los acuerdos contractuales. Más adelante se complica. Las mesas de trabajo con las empresas contratistas se activaron nuevamente bajo un régimen de optimización técnica de recursos. Los ingenieros y auditores buscaron métodos para reducir los costes operativos en cada segmento de la obra, manteniendo intactos los protocolos de seguridad industrial. Se ve cómo el equipo técnico ajusta los cronogramas para una nueva autorización oficial, la cual se proyecta para el año 2026. El proceso solo está cobrando fuerza. Existen además restricciones físicas insuperables que dictan el diseño de la obra civil. Aunque el túnel posee dimensiones masivas, su estructura no es infinita y debe responder a los límites de la ingeniería estructural subterránea. Se puede notar cómo la cámara se desliza por las dimensiones del pasaje, diseñado para albergar grandes embarcaciones comerciales. Estos superbuques se encargan de exportar los contenedores que dinamizan el flujo de la economía a nivel global. El material se marcha más allá por la cadena de transporte marítimo. Centenares de toneladas de acero y carga seguirán enfrentando el oleaje extremo en mar abierto, ya que los buques de la clase Panamax poseen una anchura excesiva para cruzar esta infraestructura. ¿Para qué construir entonces una obra de tal magnitud si no admite a los barcos más grandes del mundo? A primera vista, la inversión parece cuestionable, mas la respuesta reside en que el túnel nunca se diseñó para el tráfico transoceánico, sino para la flota costera que constituye la columna vertebral del comercio en Noruega. Se calcula que el 81% del tráfico marítimo actual de la región podrá navegar por su interior, garantizando una operatividad constante independientemente del clima exterior. La economía real de este proyecto se deriva directamente del ahorro de combustible y la regularidad de logística. En el exterior, las embarcaciones consumen toneladas de diésel mientras luchan contra olas de varios metros de altura o permanecen ancladas durante días esperando una ventana de calma. Con el túnel, la trayectoria se reduce físicamente, pero la clave técnica es que el motor deja de trabajar bajo un esfuerzo de resistencia hidráulica constante. Para las embarcaciones de menor calado, el ahorro en el consumo de combustible puede alcanzar hasta un 60% del total habitual. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo este proyecto se transforma en una victoria ecológica bajo la apariencia de una estructura de hormigón masiva. El resultado directo es una reducción drástica de las emisiones, una disminución de los riesgos de naufragio y la garantía total en los tiempos de entrega. Más adelante se complica el análisis de la capacidad técnica noruega para moldear su geografía. El pescado llega en condiciones óptimas de frescura y los pasajeros completan sus trayectos sin poner en peligro su integridad física. Si esta infraestructura parece una desmesura, es debido al desconocimiento de la relación de este país con su entorno de granito, el cual manipulan con la facilidad con la que se corta la mantequilla. Los ingenieros noruegos no solo ejecutan perforaciones, sino que han desarrollado una cultura técnica basada en la construcción de galerías subterráneas. Actualmente existen más de 1.100 túneles de carretera que perforan el accidentado relieve del paisaje noruego, integrándose de forma natural en su red de transporte. 50 de estas infraestructuras se sumergen profundamente bajo el nivel del Océano Atlántico. Para los habitantes de esta nación, el acto de introducirse en la oscuridad de la corteza terrestre es un proceso tan banal y cotidiano como realizar las compras en un supermercado local. El proceso solo está cobrando fuerza cuando se analizan los récords de ingeniería que estos especialistas poseen. El túnel del Erdal destaca como la galería de carretera más extensa de todo el planeta, con una longitud de 24,5 kilómetros.
El equipo de construcción diseñó este espacio para que ser transitado requiera aproximadamente 30 minutos de conducción ininterrumpida. Se ve cómo los ingenieros aplicaron principios de psicología de la iluminación para mitigar el riesgo de fatiga o episodios de pánico en los conductores. A intervalos regulares de 6 kilómetros, la cámara se desliza por cavernas artificiales iluminadas con un tono azul brillante que emula la luz del amanecer. Esta técnica engaña al sistema neurológico humano, permitiendo que el cerebro se mantenga en un estado de alerta y calma durante todo el trayecto subterráneo. Todo se vuelve más complejo cuando se observa el proyecto denominado Rockfast, actualmente en fase de ejecución técnica. Se trata de la construcción del túnel subacuático más profundo de la Tierra, el cual desciende hasta los 392 metros por debajo de la superficie marina. La presión hidrostática del agua a esa profundidad alcanza niveles que resultarían aplastantes para estructuras convencionales. Sin embargo, el detalle más impresionante de esta obra no es solo su resistencia estructural en la oscuridad presurizada del lecho marino. Los ingenieros están instalando allí abajo rotondas de tráfico subacuáticas que permiten la distribución del flujo vehicular en varios niveles de profundidad. Se puede notar la precisión de los sistemas de ventilación y drenaje que operan a casi medio kilómetro bajo las ondas del Atlántico. Incluso para aquellos que no poseen un vehículo convencional, la escala de la infraestructura está diseñada para albergar transportes de dimensiones significativamente mayores a las de un automóvil estándar. Transición al siguiente nivel. La capacidad de carga en estas galerías permite que camiones de gran tonelaje y sistemas de transporte masivo operen sin restricciones de espacio. Si el usuario requiere movilizar una carga de un tamaño superior a su vehículo personal, el diseño de la galería ofrece gálibos técnicos suficientes para su paso. Esta versatilidad estructural se repite en cada sección del proyecto, asegurando que incluso los transportes de gran volumen encuentren un tránsito fluido. Las paredes de roca reforzada contienen la presión externa mientras el tráfico fluye de manera constante bajo el mar. El procesamiento posterior de estas vías solo reforzará su calidad y durabilidad dentro de la Red Nacional de Transporte. 800 metros bajo el nivel del mar es posible encontrar un cruzamiento circular iluminado, un punto crítico donde las trayectorias se dividen para permitir el giro hacia una isla o la continuación hacia tierra firme. Esta infraestructura se asemeja a una ciudad entera de concreto establecida bajo el lecho marino. ¿Por qué la ingeniería noruega considera el túnel de Navios de Stad como un paso natural y no como un hecho aislado? A simple vista, la obra parece un hito inalcanzable, pero en realidad constituye la progresión lógica de una extensa cronología de conquistas subterráneas. Los ingenieros ya han perfeccionado la técnica para excluir el agua de los túneles destinados a vehículos motorizados, y ahora simplemente invierten esa lógica técnica para confinar el agua dentro de una estructura de transporte marítimo. Pero esto es solo el comienzo. La ambición de Noruega no se detiene ante la resistencia de la roca sólida. Se puede notar cómo los proyectistas ya dirigen su atención hacia los fiordos que poseen profundidades excesivas para túneles convencionales y extensiones demasiado amplias para la construcción de puentes suspendidos. La solución técnica propuesta consiste en la implementación de túneles flutuantes submersos. Imagine dos tubos de concreto gigantes, con diámetros de varios metros, suspendidos a exactamente 30 metros bajo la superficie del agua. Estos cilindros masivos se mantienen en posición mediante pontones situados en la superficie y se encuentran anclados con cables de acero al fondo del mar. Más adelante se complica. En esta configuración de ingeniería, los navios transitan por encima de la estructura, mientras que los carros circulan por el interior de los tubos y las ondas marinas pasan a través del sistema sin afectar la estabilidad de los usuarios. Si el túnel de navios se considera una obra inusual, el concepto del túnel flutuante traslada la tecnología de vanguardia hacia la realidad operativa. Pero esto no es el límite.
El impacto de este proyecto de infraestructura trasciende el ámbito estricto de la ingeniería civil. 3 millones de metros cúbicos de piedra serán extraídos de la montaña y, lejos de ser desechados, se integrarán en un plan de economía circular. Esta roca triturada se utilizará íntegramente para la cimentación y construcción de un distrito nuevo en la ciudad vecina de Moloí. Casas, complejos hoteleros y establecimientos de comercio se erigirán directamente sobre los materiales extraídos de las entrañas de la formación geológica que anteriormente bloqueaba el tránsito. Todo se vuelve más complejo. Un factor humano determinante convierte a esta obra en un punto de interés a escala global. Se ve cómo el equipo de construcción finaliza una plataforma de observación diseñada específicamente para que los visitantes presencien un evento singular. Se puede notar el momento exacto en que un navío de crucero gigante desactiva sus radares de tormenta y sus sistemas de navegación en mar abierto para deslizarse con precisión hacia el interior de la Tierra. Este movimiento representa la resolución técnica de la ingeniería frente a la magnitud de los elementos naturales. Transición al siguiente nivel. El túnel de navíos de Stad se define, en última instancia, como algo superior a una simple vía de navegación segura entre dos puntos geográficos. Se manifiesta como un monumento a la persistencia técnica en un entorno donde la configuración de la naturaleza impuso originalmente una barrera física. El flujo de materiales y la planificación logística cierran esta fase, abriendo el camino a la formación definitiva del paisaje industrial noruego. El procesamiento posterior de estos espacios solo reforzará su funcionalidad y su integración con el entorno marítimo. De esta forma, la infraestructura alcanza su estándar operativo, quedando lista para la etapa posterior de explotação comercial e turística. 27 bilhões de dólares. Esse é o custo astronômico combinado de duas das maiores muralhas defensivas já construídas na era moderna. De um lado, uma cicatriz de aço rasga desertos escaldantes por quase 3.200 quilômetros, projetada especificamente para conter fluxos humanos. Do outro, um escudo de concreto titânico mergulha nas águas gélidas do Japão, erguido com o propósito de parar o próprio oceano. ¿Cómo es posible clavar postes de acero de 9 metros de altura en arena movediza y roca sólida? La pregunta parece desafiar la lógica física de la construcción en terrenos inestables, pero la respuesta reside en una combinación de ingeniería de precisión y maquinaria pesada, ya que sin estas técnicas el acero simplemente se hundiría o se doblaría bajo su propio peso. La montaña no se movió, pero la ingeniería permitió aprender a pasar a través de ella de forma definitiva. Se puede notar cómo un navío navegará próximamente con total calma por el corazón de una elevación rocosa, iluminado únicamente por luces LED suaves. Mientras tanto, en el exterior, una tormenta de 30 metros de altura ruge y destruye todo a su paso. Pero la estructura garantiza que el interior permanezca completamente ajeno al caos ambiental. El proceso solo está cobrando fuerza. El hombre respondió a la barrera mortal de ondas y viento utilizando una tríada fundamental compuesta por matemática, dinamite y concreto. A primera vista, la construcción de estas fronteras artificiales parece una tarea de ensamblaje directo, pero en realidad el proceso comienza mucho antes de que cualquier pilar toque el cielo. En el territorio de los Estados Unidos, el desafío inicial se aleja de lo político para centrarse estrictamente en lo geológico. La línea de la frontera se extiende por casi 3.200 kilómetros, atravesando un terreno que cambia radicalmente con cada milla recorrida. En esta etapa no termina la complejidad del despliegue logístico. Se ve cómo los ingenieros enfrentan desiertos de arena maciza que amenazan con engullir equipos pesados de forma constante. La cámara se desliza por las zonas de Arizona y California, donde el suelo se transforma en una armadura natural de granito y roca de aire. Todo se vuelve más complejo cuando las máquinas perforadoras intentan penetrar estas capas densas.
Más adelante se complica el avance debido a la resistencia abrasiva de los materiales geológicos encontrados. ¿Por qué se puede concretar una barrera de 15 metros de altura mientras el Pacífico lanza ondas con fuerza devastadora? La ejecución técnica bajo estas condiciones requiere un cronograma que ignore la hostilidad del clima. Esto permite que el escudo de concreto se asiente profundamente en el lecho marino antes de que la erosión debilite la base. La ingeniería intenta domar el caos mediante la aplicación de fuerza bruta concentrada en el metal y la piedra. Pero esto es solo el comienzo. Las aspas de las perforadoras giran incesantemente contra el granito, generando nubes de polvo que se asientan lentamente sobre la maquinaria. Se puede notar cómo los equipos de construcción deben estabilizar el suelo antes de posicionar las estructuras de acero de 9 metros. En el desierto, los manipuladores hidráulicos sostienen los postes mientras el concreto se vierte en bases profundas para evitar cualquier inclinación. El equipo separa gradualmente la roca inútil del área de cimentación primaria. Transición al siguiente nivel. Desde las trincheras de granito de Arizona hasta los tetrápodes de Fukushima, la anatomía de estas megaestructuras revela una lucha constante contra los elementos naturales. Los postes de acero se alinean en una secuencia kilométrica, formando una barrera que corta el paisaje de forma perpendicular. El metal se posa en una capa uniforme de protección contra el avance del terreno y el clima. La estructura de defensa japonesa utiliza bloques geométricos diseñados para disipar la energía cinética de las olas de forma sistemática. El proceso de perforación en roca sólida exige el uso de brocas con punta de diamante y sistemas de refrigeración constante. Se ve cómo el agua fluye sobre las herramientas para evitar el sobrecalentamiento durante la inserción en el granito. En las dunas de arena, se instalan placas de refuerzo lateral para que el peso de los pilares no desplace el sustrato. Y esto no es el límite de la intervención técnica. El material abandona la fase de preparación, pasando a una etapa de consolidación estructural definitiva. Roca sedimentaria tan dura como el concreto. Esa es la primera barrera física que enfrentan los ingenieros en el terreno. ¿Por qué es necesario realizar perforaciones de muestras de suelo antes de iniciar cualquier movimiento de tierra? A simple vista, el terreno parece uniforme, pero la estabilidad absoluta de toda la estructura futura depende estrictamente de lo que se encuentra oculto bajo la superficie. Los equipos de topografía deben calcular la elevación con una precisión matemática, extrayendo núcleos de tierra para analizar su composición antes de que las máquinas toquen el suelo. La excavación de la cimentación representa la primera gran batalla física del proceso constructivo. El objetivo técnico es mantener postes de acero de 9 metros de altura totalmente firmes contra vientos capaces de derribar árboles centenarios. Para lograrlo, el equipo no realiza un agujero convencional, sino que debe abrir una trinchera continua y exacta. El proceso solo está cobrando fuerza. 60 a 80 centímetros de anchura definen esta abertura longitudinal en el terreno. Lo que resulta más impactante es su profundidad técnica, que oscila entre 1 metro y 80 centímetros y los 3 metros de longitud vertical. Se puede notar cómo las paredes de tierra se elevan casi al doble de la altura de un ser humano promedio, cuando se observa desde el fondo de la excavación. En sectores donde el suelo es macio, el uso de excavadoras convencionales permite avanzar con fluidez, pero gran parte de la zona fronteriza está compuesta por esa roca sedimentaria impenetrable. Aquí, la maquinaria común se vuelve inútil ante la resistencia del estrato geológico. Las unidades de trabajo deben integrar la artillería pesada en el sitio, consistente en rompedores hidráulicos gigantescos acoplados a excavadoras de gran porte. Estas máquinas operan mecánicamente como martelos neumáticos del tamaño de un automóvil, golpeando la superficie pétrea sin interrupción. Se ve cómo la punta de acero impacta la roca para fracturar la crosta terrestre y remover grandes bloques de piedra de forma sistemática.
Más adelante se complica. El sonido de los impactos es ensordecedor y el avance se registra lentamente, medido apenas en pulgadas por hora. Pero para acelerar este procedimiento brutal y asegurar la precisión que el diseño estructural exige, entra en operación el trencher. A primera vista, esta máquina parece un elemento extraído de una producción de ficción científica debido a su escala y diseño especializado. Pero en realidad, es una herramienta de ingeniería civil optimizada para condiciones extremas de dureza. Dotado de motores a diésel que generan una potencia de entre 250 y 400 caballos de fuerza, el equipo impone su presencia en el terreno. El trencher cuenta con una serra de corriente colosal, diseñada específicamente para morder el suelo con una fuerza mecánica abrumadora. Se puede notar cómo los dientes reforzados de la cadena giran incesantemente, transformando la roca sólida en fragmentos manejables mientras la máquina avanza de forma constante por la línea trazada. Todo se vuelve más complejo. El equipo separa gradualmente el material excavado, depositándolo a los costados de la zanja con un movimiento rítmico. Los motores rugen con un siseo constante de la hidráulica, mientras la cadena penetra en las capas más densas de la roca sedimentaria. La precisión del corte es absoluta, manteniendo las paredes de la trinchera perfectamente verticales y listas para la instalación de los componentes de acero. Esta fase del movimiento de tierras establece la base crítica sobre la cual se erigirá el resto de la barrera técnica. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento, asegurando que cada centímetro de la base cumpla con las especificaciones de resistencia. La maquinaria continúa su labor ininterrumpida hasta completar la longitud total del sector asignado. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 9 metros de altura alcanzan los componentes verticales que se integran en la estructura fronteriza tras el avance de la maquinaria pesada. ¿Por qué el uso de una zanjadora especializada resulta más eficiente que el empleo exclusivo de excavadoras convencionales? La excavadora realiza el movimiento de tierras bruto inicial, pero carece de la precisión milimétrica necesaria para las paredes del corte. La zanjadora avanza de forma constante, seccionando el terreno endurecido con una facilidad que recuerda al corte de materiales blandos, asegurando que la profundidad cumpla exactamente con las especificaciones técnicas dictadas por los ingenieros de la obra. El equipo secciona 250 a 400 kilogramos. Ese es el peso que registra cada uno de los postes de acero al llegar al emplazamiento de la obra. ¿Por qué se transportan estas piezas en camiones de carga pesada bajo un esquema de seguridad tan riguroso? A simple vista, las cintas de acero que los sujetan parecen un exceso de precaución, pero en realidad evitan que estas masas metálicas se desplacen y se transformen en proyectiles mortales durante el trayecto por carretera. En el canteiro de obras, la fuerza bruta del transporte da paso inmediato a una etapa de precisión mecánica. Se puede notar cómo los ganchos de los guindastes móviles se aseguran a los faces de postes para elevarlos con suavidad. El equipo deposita gradualmente las piezas en las áreas de almacenamiento designadas, manteniendo un orden estricto para las fases posteriores. Más adelante se complica. En una zona de fabricación temporal instalada junto al área de acopio, los soldadores operan máquinas de alta potencia para fundir los postes individuales. El metal se une bajo el arco eléctrico para formar paneles modulares de gran envergadura. El proceso solo está cobrando fuerza. 4 a 6 postes suelen conformar cada panel modular, ajustándose estrictamente a la anchura requerida por los planos técnicos. Realizar la soldadura de estos gigantes directamente sobre el suelo, en lugar de intentar alinear poste por poste dentro de la estrecha trinchera, acelera drásticamente la velocidad de instalación en el terreno. Pero esto es solo el comienzo. 9 metros de altura y 9 metros de anchura son las dimensiones de la estructura que el guindaste debe elevar en mitad del desierto. Esta operación representa un nivel de riesgo extremadamente alto para el personal y el equipo.
se ve cómo el panel suspendido actúa como una vela gigante ante cualquier corriente de aire. Transición al siguiente nivel. Una rajada de viento fuerte en estas condiciones puede provocar que la estructura de varias toneladas comience a oscilar de forma peligrosa en el aire. Por esta razón, 2 o 3 trabajadores permanecen en el suelo, sujetando firmemente las cuerdas de guía. Los operarios luchan físicamente contra la resistencia del viento para posicionar el panel con exactitud milimétrica sobre la cavidad de la trinchera. La precisión se convierte en la prioridad absoluta en el mismo instante en que el panel comienza su descenso final. Los ingenieros utilizan niveles a láser y herramientas de tensión especializadas para verificar que la estructura mantenga una verticalidad perfecta. Un error de inclinación de apenas unos pocos grados podría comprometer la integridad estructural de kilómetros de muro. Todo se vuelve más complejo. Cualquier desviación mínima durante el montaje tiene el potencial de crear lagunas críticas o puntos de debilidad en la barrera final. Una vez que se confirma el alineamiento correcto, el panel se suelda de forma temporal a unas áncoras situadas en la base. El equipo asegura así que la pieza permanezca totalmente inmóvil mientras se prepara la recepción del material de relleno. Se puede notar cómo los camiones betoneira se posicionan junto a la estructura para iniciar la transformación definitiva. El concreto fresco comienza a ser vertido directamente en la dirección de la base para consolidar la unión. El flujo de material llena los espacios vacíos, cerrando esta fase del proceso constructivo. 150 centímetros es la medida exacta que alcanzan las plataformas subterráneas de hormigón en las zonas más críticas de la estructura. El material fluye hacia la base, ocupando cada centímetro de vacío entre la superficie de acero y el terreno natural. ¿Por qué se introduce también hormigón en el interior de los tubos de acero huecos? A primera vista, el metal parece suficiente para sostener la carga. Pero al endurecerse, el hormigón convierte cada poste en un pilar compuesto de metal y piedra artificial, lo que eleva la resistencia de forma exponencial. El proceso solo está cobrando fuerza. La base de hormigón se extiende hacia el exterior para consolidar una plataforma ancha bajo el nivel del suelo. Se ve cómo esta estructura no solo distribuye el peso de manera uniforme, sino que funciona como un blindaje subterráneo. Cualquier intento de excavar un túnel bajo el muro se detiene ante esta barrera impenetrable de hormigón armado. Más adelante se complica, ya que la integridad superficial es igual de relevante que la estructural. Jatos de agua de alta presión golpean la superficie metálica para desprender cualquier rastro de aceite o residuos de soldadura. La cámara se desliza a lo largo del acero limpio, donde la pintura protectora y las capas contra la corrosión se adhieren sin imperfecciones. En esta etapa no termina el refuerzo de seguridad. En el extremo superior de la estructura se instalan tramos de alambre de púas con láminas afiladas para anular cualquier intento de escalada. Todo se vuelve más complejo cuando el terreno cambia de configuración. $12,000 millones es la cifra que el gobierno de Japón ha destinado a uno de los proyectos de defensa costera más ambiciosos tras la devastación de 2011. Mientras algunas naciones aseguran fronteras terrestres, este archipiélago se protege contra el impacto de los tsunamis. ¿Para qué construir muros de tales dimensiones frente al océano? Las ondas negras del pasado demostraron que la infraestructura convencional es insuficiente. Estas barreras de hormigón macizo alcanzan los 15 metros de altura, una dimensión similar a un edificio de 5 pisos, con el fin de ganar tiempo para la evacuación. 400 kilómetros de extensión total definen la línea de defensa en la costa de Tohoku. Se puede notar cómo el equipo pesado maniobra en la zona de impacto, enfrentándose a un suelo arenoso y carente de estabilidad. El mineral y la tierra saturada de agua crean una consistencia similar a una sopa geológica. Pero esto es solo el comienzo. Construir una estructura de tal tonelaje sobre este terreno, sin un tratamiento previo, provocaría que el muro se hundiera o se desplazara hacia el mar de forma inevitable.
Por esta razón, la preparación del sitio exige una limpieza profunda de los restos acumulados por desastres anteriores. Las máquinas retiran escombros y sedimentos antes de verter una sola gota de hormigón en los cimientos. El equipo separa gradualmente los materiales no aptos para garantizar que la base repose sobre un estrato firme. La transparencia de la zona de trabajo permite que las fases de ingeniería civil avancen con precisión técnica. El processo passa suavemente à transformação final. 24 metros de profundidade. Essa é a medida exata que alcançam os poços de fundação em certos trechos das defesas costeiras japonesas. Por que escavar tão fundo se a estrutura visível sobre a superfície é consideravelmente menor? A resposta reside na necessidade de estabilidade absoluta, já que uma muralha que não possui uma base titânica tombaria facilmente sob a pressão hidrostática de uma onda gigante. Na realidade, a maior parte da massa de concreto permanece submersa, funcionando de forma análoga a um iceberg, onde a força real está escondida abaixo do nível do solo para suportar impactos extremos. A construção de estradas de acesso, pátios de estocagem de materiais e estações de mistura de concreto constitui a fase inicial da logística. O processo só está cobrando força. Os engenheiros operam maquinário pesado em uma luta constante contra as variações das marés e a incidência de chuvas torrenciais que ameaçam o cronograma. Ensecadeiras e muros de contenção temporários são erguidos para isolar as áreas de trabalho da linha d'água. Pode-se notar como essas estruturas criam ilhas secas artificiais, permitindo que as escavadeiras operem sem a intrusão do oceano. Mais adelante se complica. O solo arenoso, instável por natureza, exige um processo de consolidação rigoroso antes de receber qualquer peso estrutural. Injeções sistemáticas de camadas de pedra britada e areia compactada estabilizam o terreno de forma mecânica. O equipamento introduz gradualmente estacas de aço ou colunas de concreto profundo para reforçar a resistência do substrato. A câmera se desliza ao longo da vala, onde se observa a preparação para o derramamento da laje de fundação. Esta laje funciona como um pé gigante, distribuindo o peso em uma base larga que impede que a muralha seja deslocada pela fúria da água. Gaiolas de vergalhões de aço, densas e de configuração geométrica complexa, são montadas sobre a base já curada. Tudo se torna mais complexo. Moldes gigantescos de cofragem são posicionados milimetricamente ao redor desse esqueleto metálico para definir o volume da estrutura. O concreto é bombeado para o interior desses moldes, seção por seção, com um fluxo constante que evita a formação de juntas frias indesejadas. Cada bloco individual, com dezenas de metros de comprimento, passa por um processo de cura controlada antes de ser conectado ao elemento adjacente. Transição ao seguinte nível. A continuidade da barreira é essencial para que ela serpenteie pela linha da costa sem pontos de ruptura. À primeira vista, uma parede vertical simples pareceria a solução mais direta, mas em termos de engenharia, isso seria um erro crítico. Uma superfície plana receberia todo o impacto cinético da onda de uma só vez, colocando em risco a integridade do material. Por esta razão, os engenheiros desenham superfícies inclinadas e estruturas em degraus que fragmentam o fluxo da água. Pode-se notar como o design força a dissipação da energia da onda antes que ela atinja o topo da barreira. A defesa não se limita exclusivamente à parede principal. Milhares de unidades de concreto com geometrias especiais, conhecidas como tetrápodes, são posicionadas no lado voltado para o oceano aberto. O metal e o cimento se fundem em uma estratégia de defesa multicamada que se estende por quilômetros. A estrutura termina esta fase de reforço, aguardando os elementos complementares que garantirão a segurança da zona costeira. 27 mil millones de dólares em projetos. Esta cifra representa la inversión masiva destinada a infraestructuras que desafían los límites de la ingeniería moderna. Los bloques dolos se apilan estratégicamente en la base de las estructuras costeras para actuar como una primera línea de defensa. ¿Por qué se utiliza este diseño geométrico tan complejo en lugar de simples cubos de concreto? Una forma básica recibiría el impacto total del oleaje, pero estos bloques
obligan a la masa de agua turbulenta a circular a través de sus huecos, disipando la energía cinética y anulando su capacidad destructiva antes de que el fluido alcance el cuerpo principal de la construcción. El proceso de fortalecimiento solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo la superficie exterior de la muralla recibe un revestimiento adicional mediante una capa de armadura técnica. Los guindastes elevan paneles de concreto premoldeado que han sido diseñados para interconectarse con precisión milimétrica. El equipo coloca cada pieza de manera que encajen como un rompecabezas de escala monumental sobre la estructura. Esta piel técnica protege el núcleo vital de la erosión constante y de los impactos de escombros que las tormentas arrastran hacia la costa. Sistemas de drenaje especializados se instalan en el lado que mira hacia tierra firme para gestionar el flujo de líquidos. Parece un detalle menor, pero en realidad estos mecanismos aseguran que el agua de lluvia no se acumule en la parte posterior, evitando presiones hidrostáticas que podrían desestabilizar el cimiento. Millones de toneladas de concreto y acero se distribuyen a lo largo de cientos de kilómetros de barreras diseñadas para la resistencia extrema. Todo se vuelve más complejo cuando se analizan estos proyectos de forma comparativa. Al colocar estas dos megaestructuras en un análisis paralelo, se evidencia un contraste tecnológico de materiales y objetivos fundamentales. El acero de origen americano se extiende hacia la altura buscando la transparencia necesaria para supervisar fronteras humanas en terrenos desérticos. Por el contrario, el concreto japonés se concentra en la densidad de la masa y en la profundidad estructural para soportar la fuerza física de la naturaleza en el entorno oceánico. La cámara se desliza por estas superficies, mostrando cómo la ingeniería avanzada permite trazar divisiones tanto en la arena como en el mar para resguardar las construcciones civiles. Ambos monumentos técnicos funcionan como una demostración de la capacidad de gestión de recursos y determinación para buscar seguridad frente al caos externo. Ya sea para interceptar actividades de carteles o para mitigar el impacto de un tsunami, estas paredes simbolizan la protección física absoluta. Más adelante se complica, pues la historia técnica demuestra que la interacción entre la ingeniería estática y las potencias dinámicas del entorno nunca llega a un punto final. La escala del desafío simplemente se transforma. 99 millones de toneladas de tierra y roca representan una masa que parece imposible de desplazar sin tecnología pesada. Se puede ver cómo este esfuerzo titánico propone un escenario donde una montaña entera es movida utilizando únicamente la fuerza manual, prescindiendo de cualquier tipo de maquinaria industrial. Esta labor de proporciones geológicas no tenía como objetivo final la construcción, sino una transformación del paisaje a una escala sin precedentes. El material se mueve hacia un propósito distinto, mientras la dinámica de la obra cambia de fase. 106.000 acres de bosque regresaron a la vida sin la necesidad de plantar un solo espécimen arbóreo. ¿Cómo es que un país devastado por la hambruna logró realizar esta hazaña de ingeniería ecológica sin contar con financiamiento ni tecnología avanzada? En una región donde la vegetación se había desvanecido y las fuentes hídricas se evaporaron por completo, los agricultores locales desafiaron las leyes de la naturaleza para revertir la muerte de la tierra. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el paisaje actual de las tierras altas de África Oriental difiere de la imagen histórica de la región. La Etiopía de hace décadas no era el territorio árido y cubierto de polvo que las crónicas internacionales documentaron durante los años 80. En periodos anteriores, esta zona recibía el nombre del Jardín de África, poseyendo ecosistemas densos que cubrían más del 60% del mapa nacional. Los ríos profundos suministraban agua de forma ininterrumpida a una de las áreas más fértiles del continente. El equipo de protección natural falló gradualmente debido a una espiral de degradación estructural. En un lapso de pocas décadas, el paraíso ecológico colapsó, resultando en la pérdida de más de la mitad de su masa forestal original. Para el año 1982,
Las condiciones ambientales eran terminales, con una cobertura verde que apenas alcanzaba el 3% del territorio. Se ve como de las 77.000 millas cuadradas de vegetación existentes, solo restaban 12.000 millas cuadradas de bosque fragmentado. A primera vista, la desaparición de los bosques parece un evento repentino, pero en realidad fue la culminación de una presión humana incesante sobre el entorno. Las comunidades locales, impulsadas por la necesidad de subsistencia, talaron árboles centenarios para obtener leña y quemaron extensiones masivas para habilitar campos de cultivo en suelos ya erosionados. Al retirar la biomasa, la tierra perdió su capa protectora externa y las raíces dejaron de ejercer la tensión mecánica necesaria para retener el sustrato. Todo se vuelve más complejo cuando el ciclo hidrológico se interrumpe por la falta de transpiración vegetal. Sin la estructura radicular, la capacidad de infiltración y retención de humedad en el subsuelo desapareció de forma permanente. El polvo se asienta lentamente sobre lo que antes era tierra productiva, mientras el viento arrastra la capa superficial fértil hacia el horizonte. Este proceso de desertificación transformó el paisaje en una costra dura, seca y de tonalidades rojizas, donde la vida era incapaz de prosperar. La lluvia dejó de precipitarse sobre los valles y los cauces de los ríos quedaron reducidos a lechos de piedra caliente. Más adelante se complica. La gran hambruna de 1983 fue la consecuencia física directa de este desequilibrio ambiental masivo. Durante un periodo de solo 2 años, este desastre humanitario se cobró la vida de más de 1 millón de personas, marcando el punto más crítico en la cronología del país. La comunidad internacional observó el fenómeno con un asombro paralizante, sin que nadie lograra descifrar un método efectivo para intervenir en una crisis de tal magnitud. Transición al siguiente nivel. El suelo permanecía inerte bajo el sol intenso, carente de cualquier rastro de humedad. La degradación parecía haber alcanzado un punto de no retorno para los sistemas biológicos de la región. El material geológico restante, despojado de nutrientes, se convirtió en el único testigo de la transformación de un vergel en un cementerio de reyes. Desde aquí la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento. 5 milímetros de lluvia al año es todo lo que recibe el suelo endurecido, planteando el desafío de cómo detener la hemorragia de un ecosistema entero. El planeta se encontraba clínicamente muerto, sumergido en un escenario de pesadilla donde cada intento de recuperación resultaba estéril. ¿Por qué las misiones? 99 millones de toneladas de suelo. Esa es la cifra exacta de tierra que los habitantes de Jumbo desplazaron utilizando únicamente la fuerza de sus manos. ¿Por qué se embarcaron en una labor de ingeniería geográfica de proporciones tan masivas sin contar con maquinaria pesada? A primera vista, la tarea parecía una imposibilidad física para una comunidad aislada, pero en realidad, el regreso de la Béchet, piedra por piedra, los habitantes transportaron baldes de material con el único objetivo de alterar por completo la física del terreno degradado. ¿Por qué era tan crucial modificar la estructura de una superficie que parecía condenada? A simple vista, el suelo solo necesitaba agua, pero en realidad, sin una intervención técnica en la topografía, cualquier precipitación se perdía de inmediato. Por esta razón, se diseñaron y construyeron meticulosamente lagunas de infiltración y zanjas de contorno cuya función técnica era capturar cada milímetro de lluvia. El equipo de trabajo instaló barreras físicas para que el agua, al caer, no generara aludes de lodo que erosionaran el sustrato. Se puede notar cómo el flujo líquido se ve obligado a detenerse, perdiendo su energía cinética para filtrarse lentamente en la tierra sedenta. Las rabinas profundas, que funcionaban como conductos de escape para el recurso hídrico, se bloquearon mediante diques de piedra seca colocados de forma manual. Pero esto es solo el comienzo. La lógica aplicada fue estrictamente técnica. Ninguna gota de lluvia debía abandonar el sistema. Se ve cómo la tierra roja y polvorienta comienza a actuar como una esponja de gran escala,
acumulando humedad para suministrarla a las raíces latentes que permanecen bajo la superficie. Todo se vuelve más complejo al considerar los factores externos. A primera vista, la construcción de diques parece suficiente, pero en realidad la ingeniería física representaba únicamente la mitad del desafío. El proceso solo está cobrando fuerza al enfrentar la ingeniería social, una fase mucho más exigente que la manipulación del suelo. La comunidad se vio forzada a implementar una regulación estricta que prohibía el pastoreo libre de ganado en las zonas elevadas de las colinas. Durante décadas, las cabras y ovejas consumieron sistemáticamente cada broto verde en su fase inicial de crecimiento. Al mismo tiempo, el impacto mecánico de sus cascos duros compactaba el sustrato hasta otorgarle una densidad similar a la del cemento. Más adelante, se complica el panorama socioeconómico del proyecto. Clausurar las colinas implicaba restringir la principal fuente de ingresos y alimento de los habitantes locales, representando un sacrificio de magnitudes considerables. 3 zonas estrictas dividieron el territorio para garantizar la funcionalidad del ecosistema. Los valles se destinaron a sistemas de irrigación. Las pendientes medias se reservaron para la producción agrícola y las cimas se declararon áreas intocables para la regeneración forestal. Transición al siguiente nivel. Un silencio absoluto se estableció sobre las elevaciones del terreno tras la retirada de los animales. Sin la presión constante de los cascos sobre el suelo y sin la eliminación de la biomasa por parte de los herbívoros, se activaron los procesos biológicos de recuperación. Se puede notar cómo el equipo de monitoreo observa la respuesta inmediata del entorno natural, la cual resultó ser de una intensidad inesperada. En el transcurso de una sola estación de lluvias, la cobertura vegetal regresó con una densidad y velocidad de crecimiento que superó los cálculos iniciales. El material orgánico comenzó a cubrir nuevamente la superficie, cerrando el ciclo de restauración técnica de la zona. 200% es el incremento exacto que ha registrado la cobertura vegetal en las zonas protegidas tras apenas 60 meses de intervención humana. ¿Por qué una simple prohibición de pastoreo y tala pudo transformar un desierto de piedra en un ecosistema vibrante? La respuesta no radica solo en la ausencia de interferencia, sino en la pausa temporal que permitió a las especies pioneras colonizar el suelo DSN. 99 millones de toneladas de tierra removidas exclusivamente a mano representan la base de una transformación sin precedentes en la región de Etiopía. ¿Es realmente posible generar un bosque denso sin la necesidad de plantar un solo árbol? A primera vista, la idea de restaurar ecosistemas masivos sin reforestación activa parece contradictoria o técnicamente inviable. Pero, en realidad, la respuesta se encuentra grabada con nitidez en el relieve geográfico etíope, donde la intervención humana estratégica permitió que la naturaleza recuperara su propio espacio mediante la regeneración natural. La vida doméstica en las aldeas experimentó un giro radical que se puede notar en el flujo constante de los recursos hídricos. Los antiguos leitos secos de los ríos, que durante décadas no fueron más que zanjas de polvo, se transformaron gradualmente en corrientes suaves que hoy depositan lodo fértil en las orillas. Se ve cómo la ingeniería tradicional logró que el agua aprendiera a quedarse en el territorio en lugar de evaporarse o escurrirse. Pero esto es solo el comienzo. Las mujeres de la comunidad, quienes anteriormente estaban obligadas a caminar durante horas interminables bajo el impacto del sol, para obtener apenas un jarro de agua turbia, disponen ahora de fuentes limpias situadas a escasa distancia de sus hogares. Este milagro hidráulico fue la evidencia técnica de que la tierra no se encontraba muerta, sino simplemente deshidratada por la falta de gestión. Al ejecutar procesos de curación del suelo mediante la retención de humedad, los habitantes locales lograron restaurar el ciclo hidrológico completo. El proceso solo está cobrando fuerza. El impacto de esta restauración no se limitó a la ecología, sino que se convirtió en el motor de una revolución económica profunda para las familias de la zona. La humedad recuperada en el sustrato permitió que la producción agrícola registrara un incremento del 85%,
Como consecuencia directa de este excedente productivo, el rendimiento económico medio de los núcleos familiares aumentó un 76%. Las poblaciones locales dejaron de depender de los suministros de ayuda alimentaria procedentes del extranjero para convertirse en productores activos que comercializan sus propios bienes. Más adelante se complica. En las áreas donde anteriormente imperaba la desnutrición, ahora operan colmenas de abejas para la producción de miel y se gestiona la cosecha de madera de forma estrictamente sostenible. La gestión del ecosistema alcanzó un nivel de sofisticación tal que incluso se generan créditos de carbono para su venta a las organizaciones de las Naciones Unidas. Se puede notar cómo la floresta se transformó técnicamente en un activo financiero que genera intereses compuestos en forma de biodiversidad y recursos. El modelo de regeneración rompió las fronteras geográficas iniciales de 106.000 acres en Etiopía para expandirse de forma acelerada por el resto del continente africano. Todo se vuelve más complejo. En el territorio de Níger, aplicando este mismo método mecánico basado en herramientas simples como cuchillos y piedras, se transformaron más de 12 millones de acres de desierto en tierras productivas y fértiles. El equipo de trabajo en Burkina Faso logró que colinas estériles y rocosas sean hoy bosques densos capaces de alimentar a millones de personas. Se ve cómo la escala de la intervención supera la necesidad de maquinaria de alta tecnología, priorizando en su lugar el respeto por los sistemas naturales existentes. El proceso pasa suavemente a la transformación final. La solución técnica a los problemas climáticos globales reside a menudo en la comprensión de lo que ya existe bajo nuestros pies. Esta infraestructura de vida demuestra que la escalabilidad de los métodos tradicionales es la herramienta más potente para la restauración planetaria. El material biológico está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. Así concluye una de las etapas clave de la producción de vida en la Tierra. 98%. Esa es exactamente la proporción de arena estéril y abrasiva que compone el suelo en este territorio extremo. ¿Cómo puede una nación sin una sola fuente de agua superficial desafiar las leyes de la biología para construir el mayor sistema de soporte vital jamás registrado? A primera vista, la geografía dicta una sentencia de muerte por deshidratación, pero la ingeniería ha respondido con una infraestructura que fluye bajo el sol implacable. 5.000 millones de galones de agua dulce se desplazan diariamente a través de un ecosistema artificial de acero y tecnología. Pero esto es solo el comienzo. La topografía de meseta bloquea sistemáticamente las formaciones nubosas, impidiendo de forma mecánica que la humedad del mar penetre hacia el corazón del interior. Se puede notar cómo el terreno se extiende en un horizonte infinito, donde no existe un solo río natural, ni un lago capaz de saciar la sed de la población. Durante milenios, la permanencia humana en estas latitudes fue una cuestión de azar y resistencia extrema. Más adelante se complica. Las temperaturas en la región de la Arabia Saudita escalan con frecuencia hasta los 122 grados Fahrenheit, convirtiendo el aire en un fluido denso y asfixiante. 68 a 90 metros cúbicos de agua natural es todo lo que recibe cada ciudadano en el transcurso de un año completo. Esta cifra representa una realidad técnica alarmante si se analiza bajo los estándares internacionales de habitabilidad. El volumen disponible es 5 veces menor que el límite absoluto de pobreza hídrica establecido formalmente por las Naciones Unidas. Y esto no es el límite. La supervivencia ha dejado de ser un juego de suerte para convertirse en una operación industrial de precisión absoluta. Parece simple comparar estas estadísticas con el consumo de otras regiones, pero la brecha es un abismo logístico. Un ciudadano estadounidense promedio disfruta de recursos hídricos que multiplican exponencialmente estas cifras. El equipo de bombeo y las estaciones de control trabajan incesantemente para compensar esta carencia estructural de la naturaleza. Se ve cómo las tuberías de acero atraviesan el desierto de polvo rojo para transformarlo en una infraestructura de soporte vital. Todo se vuelve más complejo.
5.000 millones de galones se mueven a través de una red que, si se extendiera en línea recta, alcanzaría una longitud equivalente a dar 35 vueltas completas alrededor del diámetro del planeta Tierra. Esta fita de acero no es solo una obra de transporte, sino una barrera física contra la expansión del desierto. El metal se posa en secciones de kilómetros, enterrado bajo la arena para evitar la evaporación inmediata por el calor radiante. La industria humana se alinea aquí con las necesidades biológicas más básicas de forma sistemática. Raíces antiguas y semillas que permanecieron en estado latente durante décadas esperan bajo la superficie el contacto con este flujo artificial. La naturaleza no requiere una invención desde cero, sino la apertura de espacios técnicos donde los ciclos del agua, antes olvidados, puedan reactivarse mediante la intervención mecánica. El polvo rojo cede gradualmente ante la humedad controlada, permitiendo que la geografía se reorganice bajo criterios de productividad y habitabilidad. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo la presión en las tuberías se mantiene constante mediante sistemas de monitorización digital que previenen cualquier fuga en el lecho arenoso. La cámara se desliza a lo largo de estas arterias industriales que conectan las plantas de procesamiento con los centros urbanos más remotos. El equipo de mantenimiento inspecciona los tramos de acero que resisten la corrosión y la dilatación térmica extrema del mediodía. Transición al siguiente nivel. El milagro mecánico de este oasis de oro verde es el resultado de una lucha constante contra la termodinámica. La infraestructura ha sido diseñada para durar, operando en un entorno donde la humedad es el recurso más valioso y escaso del mercado. El flujo de agua dulce continúa su tránsito silencioso bajo las dunas, asegurando que la vida en gran escala sea posible donde los mapas climáticos indicaban un vacío absoluto. El material avanza por la cadena de distribución cumpliendo su función vital. 9.000 metros cúbicos es el volumen máximo que alcanzan estas reservas, estableciendo una diferencia de magnitud brutal respecto a cualquier sistema convencional. ¿Por qué se ha priorizado con tanta urgencia la extracción de este recurso en entornos tan áridos? Un ser humano posee la capacidad biológica de resistir 3 semanas sin alimento, pero el margen de supervivencia sin hidratación se reduce drásticamente a unos pocos días, convirtiendo la gestión hídrica en una cuestión absoluta de vida o muerte. La búsqueda de soluciones llevó a los ingenieros a mirar directamente hacia las profundidades del subsuelo. Se puede notar cómo las infraestructuras de excavación comenzaron a perforar la arena de forma sistemática en busca de depósitos líquidos ocultos. Estos son los denominados acuíferos fósiles antiguos, formaciones geológicas que requirieron el paso de miles de años para su lenta constitución natural. Pero esto es solo el comienzo. A partir de la década de los 80, miles de brocas de acero reforzado perforaron la corteza del desierto para succionar billones de galones de agua almacenada. El proceso tecnológico permitía extraer el líquido con tal fluidez que el fenómeno fue percibido inicialmente como un milagro técnico. En el año 1992, el registro de consumo anual escaló hasta los 7.500.000 millones de galones. El proceso solo está cobrando fuerza. Para dimensionar esta cifra, se requiere imaginar un volumen de agua suficiente para llenar por completo más de 27.000 edificios del tamaño del Empire State hasta su cúspide. Se ve cómo el equipo de bombeo operaba de forma ininterrumpida, utilizando el recurso bajo la premisa de una abundancia inagotable. Sin embargo, esta dinámica se transformó gradualmente en una dependencia técnica de alta peligrosidad para la estabilidad de la región. La realidad geológica inamovible dicta que el agua subterránea de origen fósil carece de ciclos de renovación. A primera vista, la gestión del acuífero parece un proceso de extracción agrícola estándar, pero en realidad funciona bajo la misma lógica física que un pozo de petróleo. Una vez que la presión cae y el depósito se vacía, la cavidad permanece agotada de manera permanente. Todo se vuelve más complejo.
El cronómetro del agotamiento hídrico comenzó a avanzar a una velocidad superior a cualquier previsión técnica de los especialistas. En un periodo de solo 25 años, el nivel freático en el acuífero vital de Al-Asa sufrió un descenso vertical de casi 500 pies de profundidad. La cámara se desliza a lo largo de los pozos ahora secos, donde el colapso de los niveles ocurrió de forma silenciosa, pero bajo una escala técnica aterrorizante. 80% de la totalidad de las reservas de agua subterránea se habían desvanecido por completo para el año 2012. Este volumen de extracción representó la pérdida de 132 billones de galones de las reservas estratégicas acumuladas durante milenios. Más adelante se complica. La infraestructura de la nación estaba consumiendo aceleradamente sus propias garantías de viabilidad futura mediante el uso desmedido del recurso. La agricultura desarrollada en pleno desierto se enfrenta ahora a la realidad física de la geología local. Los sistemas de riego y los pivotes centrales operan mientras el balance hídrico se sitúa en niveles críticos de sostenibilidad. El material líquido fluye todavía por las conducciones, pero la presión disminuye de forma constante en cada estación de bombeo. El camino de la producción agrícola continúa hacia una fase de transformación obligatoria. 6.500.000 millones de galones de agua se consumían anualmente hacia el año 2015, una cifra que transformó el aparente triunfo del desarrollo en una crisis de recursos insostenible. ¿Cómo es posible frenar un consumo de tal magnitud sin colapsar la economía nacional? La respuesta no fue una transición lenta, sino una detención total y forzada mediante reformas radicales en todos los sectores productivos. Campos de trigo que antes demandaban volúmenes inmensos de líquido fueron abandonados por completo o sometidos a una modernización extrema mediante sistemas de riego por goteo y sensores de humedad de alta precisión. El consumo en el sector agrícola descendió un 40% tras estas medidas. En los núcleos urbanos, las autoridades establecieron multas severas para cualquier ciudadano que desperdiciara una sola gota. Pero esto es solo el comienzo. Aunque el ahorro fue significativo, solo funcionó como un vendaje temporal sobre una herida profunda, ya que la población no dejaba de aumentar y la demanda hídrica seguía su curso ascendente. Buscaban una fuente que fuera infinita para garantizar su supervivencia a largo plazo. La única opción disponible con esa característica era el océano que rodea sus costas. Sin embargo, el agua marina es salada y su ingesta directa representa una sentencia de muerte para el organismo humano. A primera vista, la situación parecía un callejón sin salida técnico, pero en realidad solo requería de la tecnología adecuada para domar la naturaleza del mar. La solución definitiva exigió aplicar fuerza bruta industrial en una escala que la ingeniería no había registrado anteriormente. Decidieron hervir el mar para separar sus componentes. Se puede notar cómo el proceso físico de transformación convierte el agua salada en vapor denso para aislar el sodio, permitiendo que el vapor se condense posteriormente en agua pura y potable. El proceso solo está cobrando fuerza. Lo que parece un experimento de laboratorio de baja complejidad se torna un desafío titánico cuando el objetivo es abastecer a 35 millones de personas. El resultado de esta ambición es una infraestructura de acero de dimensiones colosales distribuida por el territorio. En la actualidad, Arabia Saudita gestiona 41 plantas de desalinización gigantescas ubicadas estratégicamente a lo largo de las costas del Mar Rojo y del Golfo Pérsico. Se ve cómo estas estructuras, auténticas catedrales de metal, generan aproximadamente 3.000 millones de galones de agua dulce cada jornada. Esta cifra representa el 22% de toda la producción de agua desalinizada en el planeta Tierra. Para poner este volumen en perspectiva, la capacidad combinada de todas las plantas existentes en los Estados Unidos no alcanza siquiera una quinta parte de la producción saudí. Todo se vuelve más complejo si se considera que la línea costera estadounidense es significativamente más extensa que la de la península arábiga.
En el núcleo de esta maquinaria de ingeniería se encuentra el complejo de Ras Al Khair. Esta instalación no debe confundirse con una fábrica convencional. Es una ciudad industrial de dimensiones masivas, dedicada exclusivamente a la gestión del agua. Dicha planta produce por sí sola 264 millones de galones diarios. Se puede notar la magnitud de esta cifra al constatar que es suficiente para suministrar el recurso a casi 2 millones de hogares de tamaño promedio. La energía requerida para este proceso es igualmente asombrosa, ya que el complejo genera 2.400 megavatios de electricidad de forma interna. Esta potencia es equivalente a la que producen 2 reactores nucleares de tamaño medio operando a pleno rendimiento. El equipo separa gradualmente los elementos del agua en una operación continua. Cientos de tanques de acero de gran longitud dominan el paisaje visual de estas instalaciones. El equipo gradualmente procesa el flujo marino, mientras la infraestructura mecánica soporta presiones y temperaturas extremas de manera ininterrumpida. La transformación del recurso asegura que la sed de la población sea satisfecha mediante un ciclo de ingeniería constante. El flujo de agua dulce abandona las plantas hacia los centros de consumo, finalizando así esta fase de la cadena productiva. 264 galones. Esa es la unidad de medida que define la magnitud del desafío técnico en las estaciones de desalinización modernas. ¿Por qué se abandonaron las gigantescas cámaras de evaporación que dominaban el paisaje industrial hace décadas? A primera vista, calentar el agua parecía la solución lógica y directa. Pero el método térmico, donde el agua de mar se calienta y se somete al vacío para provocar una evaporación instantánea en espacios del tamaño de campos de fútbol, resultó ser un sistema insostenible debido a su demanda energética. El equipo se deteriora bajo condiciones extremas de calor y ruido, aunque estas máquinas se diseñan para resistir 25 años de operación continua. Pero esto es solo el comienzo. Hervir el océano consume una cantidad de energía tan elevada que en tiempos pasados, este proceso llegaba a devorar casi el 9% de toda la electricidad disponible en la nación. La necesidad de un sistema más inteligente llevó a los ingenieros a observar la biología para encontrar una alternativa eficiente. La próxima fase de esta infraestructura hídrica no se resolvió mediante el uso de calor, sino a través de la precisión microscópica. Se ve cómo la tecnología de la osmose reversa sustituye las calderas por presión extrema aplicadas sobre membranas de polímero especiales. Más adelante se complica. Estas membranas actúan como la frontera final de filtración, poseyendo un espesor de apenas algunos millonésimos de pulgada. Se puede notar cómo los poros en estas hojas son tan increíblemente pequeños que funcionan como una barrera física absoluta e infranqueable. El proceso solo está cobrando fuerza. Ni el salitre ni los minerales logran atravesar este tamiz nanométrico, e incluso los virus quedan bloqueados por la densidad del material polimérico. El resultado obtenido del otro lado es agua pura, filtrada en un 99% de su contenido original. La cámara se desliza a lo largo de las tuberías de alta presión, donde el líquido atraviesa el sistema sin necesidad de cambiar de fase de líquido a vapor. A primera vista, el costo de generar tal presión sería prohibitivo, pero en realidad, el sistema es un prodigio de la ingeniería de recuperación. Gracias a dispositivos modernos que capturan y reutilizan la presión sobrante, las nuevas plantas industriales solo consumen 2,28 kilovatios hora para producir 264 galones. Todo se vuelve más complejo cuando se compara este gasto energético con objetos cotidianos. Esta cantidad de electricidad equivale aproximadamente a la energía necesaria para mantener encendidas 10 lámparas de tipo LED durante una sola hora. El equipo opera de forma constante, transformando el suministro nacional mediante una revolución silenciosa que no requiere de la combustión masiva de épocas anteriores.
En la actualidad, esta eficiencia ha permitido que 2/3 de la provisión de agua en estas tierras dependan directamente de la tecnología de membranas. El flujo de agua purificada continúa su camino hacia los depósitos de almacenamiento, completando esta fase de la producción. Tecnología de filtración microscópica. Este es el origen preciso de cada gota de agua que abastece a la capital de Riad. El proceso de purificación depende enteramente de membranas de alta complejidad técnica que operan bajo una presión constante. La energía necesaria para forzar el líquido a través de estos poros diminutos proviene de una combinación de suministro eléctrico convencional y vastos campos de paneles solares que capturan la radiación del desierto. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué la ubicación geográfica de las plantas de desalinización representa un obstáculo crítico para el consumo humano? A primera vista, tener acceso al litoral garantiza un suministro infinito, pero la mayoría de los asentamientos se encuentran en el núcleo árido del territorio. Por esta razón, el transporte del recurso se convierte en el mayor desafío logístico registrado en la historia de la ingeniería hidráulica. Se puede notar cómo la infraestructura debe vencer la resistencia de un material extremadamente pesado en un terreno que carece de llanuras uniformes. El equipo de bombeo debe desplazar el agua hacia ciudades y pequeños vilarejos situados a cientos de millas de distancia de la costa. El problema técnico se agrava al considerar que muchos de estos puntos de destino se localizan en la cima de formaciones montañosas. Más adelante se complica. La red de distribución primitiva limitaba su alcance casi exclusivamente a los núcleos de Meca y la capital. No obstante, el crecimiento demográfico de Riad, que actualmente alcanza los 8 millones de habitantes y se estima llegará a los 9 millones para el año 2035, exigía una reforma estructural total. Era imperativo diseñar una arteria vital capaz de interconectar cada punto geográfico del país. Todo se vuelve más complejo. Bajo temperaturas que alcanzan habitualmente los 50 grados, los métodos tradicionales de transporte por canales abiertos resultan inviables. El agua se evaporaría de forma casi instantánea antes de aproximarse a su destino final, y la constante presencia de arena en suspensión contaminaría el flujo de manera irreversible. Solo parece evidente la construcción de canales, pero la física del desierto impuso una solución subterránea. Un río de acero enterrado bajo las dunas constituye la respuesta definitiva a las demandas de abastecimiento nacional. Los ingenieros diseñaron y ejecutaron la construcción de una red de tubulaciones cerradas que hoy ostenta el récord oficial como la más extensa del planeta. Se ve cómo las secciones de tubería se ensamblan y se cubren con capas protectoras para resistir la corrosión del suelo salino. El proceso solo está cobrando fuerza. El metal se posa en zanjas profundas, resguardado de la radiación directa del sol y de las tormentas de polvo. Los sistemas de bombeo de alta potencia impulsan el líquido a través de estos conductos herméticos, garantizando que el volumen de agua extraído del mar llegue intacto a los depósitos urbanos. La transformación del paisaje mediante esta red metálica permite la vida en el corazón del desierto. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento: